Bienvenidos al curso de Lógica Matemática. Esta es la lección número 10. En esta ocasión vamos a estudiar cómo demostrar que la proposición de la forma existe x p de x es verdadera. Para demostrar que una proposición de la forma existe x p de x es verdadera, se puede hacer de forma constructiva. Es decir, que se debe construir o encontrar un objeto A tal que P de A sea verdadero. Entonces, una de las formas para demostrar que existe x p de x es verdadero es exhibir un objeto con el cual el enunciado P sea verdadero. Vamos a ver este ejemplo. Pruebe que existe un número natural cuyo cuadrado es la suma de dos cuadrados. Entonces, aquí debemos encontrar un número natural cuyo cuadrado sea igual a la suma de dos cuadrados. Entonces, esto es fácil porque el 5 cumple con esta propiedad. El 5 al cuadrado, eso es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado es la suma de dos cuadrados. Por lo tanto, es verdadero que existe un número natural cuyo cuadrado es la suma de dos cuadrados. Es verdadero. Y lo acabamos de mostrar exhibiendo un objeto, en este caso un número natural, que cumple con dichas características. Por ejemplo, el 5. Otra forma de probar que existe x tal que p de x, es mostrar que debe haber algún objeto para el cual p de x es verdadero, sin la necesidad de construir tal objeto. Es decir, de alguna manera, usando algún teorema, algo que ya se conoce, alguna proposición, de alguna forma podemos usarlo, eso que ya conocemos, para determinar que debe de existir un objeto con el cual el enunciado P sea verdadero, sin dar dicho objeto, sin conocer el valor que toma dicho objeto. Por ejemplo, pruebe que el polinomio x a la quinta más x más 1 tiene al menos una raíz real. Entonces acá, el teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces y las raíces son números complejos. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, el polinomio x a la quinta más x más 1 tiene 5 raíces. Sé que tiene 5 raíces. Además, los coeficientes de este polinomio son números reales. Por ejemplo, el coeficiente que acompaña a x a la quinta es 1. El coeficiente que acompaña a x es 1. Entonces, los coeficientes son números reales. Esto significa que si un número complejo es una raíz, el conjugado también va a ser una raíz. Quiere decir que si es de grado 5, entonces las raíces complejas debe tener un número par de raíces complejas, porque si un número complejo es raíz, el conjugado es raíz. Entonces ahí tengo dos raíces, pero son números complejos. Si hay otro número complejo que es raíz, el conjugado debe ser raíz. Por lo tanto, a lo sumo pueden haber 4 raíces complejas, pero la quinta raíz debe de ser un número real. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, debe existir un número real tal que r a la quinta más r más 1, esto es 0. Como había dicho,
debe haber al menos uno. A lo sumo pueden haber 4 raíces complejas, es decir, 2 números complejos y sus respectivos conjugados. Pero la otra raíz tendría que ser real. Y como ven, hemos demostrado usando el teorema fundamental del álgebra que debe de existir una raíz, pero no sé qué valor toma ese número real r. Sé que existe una raíz real, pero no sé qué valor en específico toma dicha raíz. Bueno, también veamos cómo demostrar una proposición de la forma existe un único x tal que p de x. Entonces, como acá primero hay que probar que la proposición existe x tal que p de x es verdadera. Y luego hay que probar que el objeto que nosotros encontremos es único. Entonces, lo segundo que hemos de hacer es que si hay dos objetos y y z, para dos objetos cualesquiera y y z, tales que si p de y p de z son verdaderos, entonces debemos probar que y es igual a z. Por lo tanto, si esta implicación es verdadera, significaría que solo habría un objeto que hace la proposición P verdadera o el enunciado P verdadero. Entonces, como aquí es para todo Y, para todo Z, lo que debemos hacer es suponer que hay dos objetos Y y Z, tales que P de Y P de Z son verdaderos, y a partir de esa suposición, de alguna forma concluir que X, que en este caso Y debe ser igual a Z. Veamos el siguiente ejemplo. Cada número real no nulo tiene un único inverso multiplicativo. Entonces, esta proposición es de la forma para todo x que esté en los reales, diferente del 0, quitando el 0, existe un único inverso multiplicativo. Existe y en r quitando el 0, tal que x por y es igual a 1. Y entonces debo probar que esta existencia es única. Existe un único y tal que x por y es igual a 1. Como es un para todo y después viene un existe un único, entonces lo primero que hemos de hacer es agarrar un x arbitrario. Cuando tenemos un para todo, lo que hacemos es suponer un objeto en dicho universo. Entonces digo sea x en los reales sin considerar el 0. Bueno, como x es un número real, debo de exhibir un elemento y en los reales tal que x por y sea igual a 1. Como x es un número real, el inverso sería un número real. Por eso tomemos y igual a 1 sobre x. Y esto va a ser un número real. Y cuando hacemos el producto de x por y, esto es x por 1 sobre x. Y esto al final es 1. Esto prueba de que hemos probado que para todo x en los reales, quitando el 0, existe y en los reales sin considerar el 0, tal que x por y es igual a 1. Bueno, entonces acá lo que hemos hecho es probar el primer paso, probar solamente la existencia. Ahora debo demostrar que el y es único. Entonces, supongamos que existen dos objetos, existen y y z en los reales y que no sean 0, tales que cumplen con la misma propiedad, es decir, que y por x es 1 y que z por x es 1. Bueno, entonces tendríamos, si y por x es 1,
Esto implica que y es igual a 1 sobre x. Y si z por x es igual a 1, esto implica que z es igual a 1 sobre x. Y con estas dos cuestiones tendríamos que y es igual a 1 sobre x y esto es igual a z. Por lo tanto, y es igual a z. Y esto prueba la unicidad, que son únicos. Bueno, entonces esto ha sido lo que les traía para esta lección, cómo demostrar la existencia, cómo demostrar una proposición con el cuantificador existencial.